Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Pues hoy queremos seguir tocando este libro hermoso del Eclesiástico, un libro que da muchos consejos prácticos e ilumina también cómo debe ser la relación con Dios desde la vida cotidiana. Queremos tomar el día de hoy un pasaje que se encuentra en el capítulo 11, libro del Eclesiástico o Siráside, como sale en algunas Biblias, en el capítulo 11, versículos 12 al 28. La Biblia de Jerusalén titula este pasaje como la confianza solo en Dios. La confianza solo en Dios. Y comienza la Escritura exhortándonos y diciéndonos las siguientes palabras. Hay quien es débil y necesita ayuda, carece de bienes y le sobra la pobreza. Pero el Señor lo ama con benevolencia y lo libra de su humillación. Empezamos analizando este versículo, versículo 12. Aquí hay algo que hay que aclarar, es que si bien es cierto, Dios ama al pobre, lo ama no por su condición material de pobreza, que sí, realmente es una condición de pobreza, pero le ama más que todo por la condición de su corazón. Por lo general la gente pobre es humilde, es sencilla, es agradecida. No siempre, por eso he dicho por lo general, porque encontramos también personas pobres que a veces son arrogantes, a veces son creídas, a veces son orgullosas y tienen un corazón totalmente lleno de odio, de rencor, y es lamentable pues esa situación. Entonces, la pobreza en la que Dios se ve agradado no es la pobreza material, sino la pobreza espiritual, aquella que nos dice Jesucristo en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será la tierra, ellos heredarán la tierra. Entonces, ¿qué es lo que trata de decirnos este pasaje? Primero, la realidad del hombre que vive en la pobreza. Carece de bienes, le sobra la pobreza, es débil, necesita ayuda. Dios mira a estas personas con mayor atención. A veces el pobre se cree abandonado de Dios. A veces el pobre se cree que Dios no le escucha, Dios no le entiende, Dios le ha dejado en esa situación. Pero fíjense qué hermoso cuando la persona aprende a vivir en su situación, se adapta a ella, la afronta y agradece lo que le toca vivir. Con esto no estamos llamando a un conformismo con la situación de vida, sino a una resignación auténtica, que puede decir, Señor, yo acepto tu voluntad para con mi vida, poniendo yo mi máximo empeño por hacer lo que esté de mi parte para ser mejor. De eso se trata, porque hay personas que solo se viven quejando de su estado de pobreza, pero no hacen nada para salir de ella. Se quedan en la miseria y se echan a morir. Bueno, soy pobre, me tocó esta suerte, qué desgracia, soy un desgraciado, no voy a salir nunca de esto. Y se echan a morir. Y esto no está bien. Yo soy pobre, está bien. Soy pobre porque tal vez mis condiciones de vida ahorita son limitadas. Mis recursos materiales son limitados, tengo carencias en mi hogar, pero no por ello voy a decir, bueno, si voy a quedar toda la vida. No, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi situación de vida? Y tratar de mejorarla al máximo nivel posible, poniendo yo todo de mi esfuerzo. Lo que sobrepasa mis esfuerzos, pues ya yo debo aceptarlo con resignación, no lo puedo conseguir. Pero lo que yo no he luchado por conseguir y puedo conseguirlo, todavía está a mi alcance y debo esforzarme por conseguirlo. Una familia en pobreza que diga, bueno, vivimos bajo este techo de plástico, con aquí unas láminas de zinc o cartón por estos lados, pues así nos vamos a quedar. No, ¿qué pueden hacer por mejorar sus condiciones de vida? El esfuerzo también debe ponerse por parte del hombre.
A veces caemos en la mala costumbre de decir, Señor, dame un trabajo, Señor, mándame gente que me ayude para cambiar esta casita donde vivimos, Señor, mándame, que me envíe Dios. Pero decimos, dame la gracia de salir a buscar. Señor, dame la gracia de poder trabajar, de encontrar un trabajo digno para yo poder esforzarme y traer el pan de cada día a mi casa, para poder administrar bien mis bienes, dame sabiduría, dame inteligencia. Pocas veces se pide esto. Nos hemos mal acostumbrado a la mendicidad de aquellas personas que solo están con la mano estirada. Denme, un Córdoba, 5 Córdoba, 10 Córdoba. Y ni siquiera ese dinero que piden lo administran bien. Cayendo el dinero en sus manos van y lo derrochan. No hay mentalidad de ahorro, no hay mentalidad de administración de los bienes, no la hay. Entonces, es lamentable la situación de pobreza en que muchas personas se encuentran sumidas a causa de su propio querer. Dios les ama, ¿sí? Dios les ama, pero también les invita a superarse, a tener una pobreza de corazón. ¿Qué implica esta pobreza de corazón? El despojo, el desprendimiento, el no apego a nada. Porque muchas personas tienen en su corazón el apego a los bienes materiales, tienen en su corazón el apego a los bienes de esta tierra. Entonces en su corazón no hay espacio para Dios, ni siquiera espacio para la familia, porque mientras el apego está presente, no se puede el corazón sentir libre para amar y actuar. Entonces Dios lo que quiere de parte de nosotros es aquella pobreza que está libre el corazón del hombre del deseo de los bienes de esta tierra, para solo elevarse al deseo de Dios. El corazón que se deja amar por Dios, que se abandona en las manos de Dios, puede vivir esta libertad que le hace ser un pobre ante Dios, un abandonado en las manos de Dios. Por tanto, alguien que confía en el Señor. Porque el que no tiene nada, el que está libre de todo, puede abocarse al Señor y buscar en Él aquel que es capaz de saciar sus necesidades. Este pobre que dice, lo dejo todo por el Señor, encuentra en el Señor la única fuente de sus bienes. Pero aquel que tiene estas falsas seguridades, de las cuales ya hemos hablado en otros lados, como menciona el mismo libro eclesiástico en capítulo 5, el apego a las riquezas, el apego a las propias capacidades, el apego a la propia voluntad. Entonces, el que tiene todas estas cosas no es capaz de ver en Dios la fuente de su felicidad, porque todavía tiene su vista puesta en estos otros objetos. La felicidad mía dependerá de un carro, de una casa, de una mujer, de un amigo, etcétera, etcétera. Y mi corazón no es libre. Mi corazón está rico, pero de basura. Como decía San Pablo, todo lo que hay en este mundo lo estimo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces muchas veces la persona puede ser rica materialmente o pobre materialmente, pero espiritualmente se halla en una condición de apego, donde su corazón es presa de un bien material. Dios lo que quiere ver es un corazón desapegado, libre. Entonces, los pobres, materialmente hablando, tienen la gracia de poder experimentar esto de una forma muy distinta que lo experimentan aquellos que tienen mejores condiciones económicas. Es decir, para ellos se prestan mejor las condiciones de experimentar la gracia del no apego, del vivir una libertad en sencillez y tranquilidad, porque al carecer de muchas cosas se le impide al corazón apegarse a un bien. Por tanto, es un corazón más dispuesto a la gracia. Estoy diciendo es más dispuesto, no que ya 100% solo por el hecho de ser pobre, pues ya me dispongo a esto. No, es un corazón más dispuesto. Y en ellos Dios va a mostrar su gracia y su benevolencia. Como lo hemos visto, las intervenciones del cielo, por lo general, según los diversos pasajes bíblicos y según lo que nos enseña la tradición de la Iglesia, es que Dios actúa sobre todo con los pobres y sencillos. Dios se le revela a Moisés, que en el tiempo en que se le reveló era un pastor en las tierras de Madián. Dios se le va revelando a los profetas que eran gente humilde y pobre. Dios cuando viene aquí se encarna y se hace hombre y camina entre nosotros, elige a la gente sencilla. A Pedro un pescador, a su hermano un pescador, Santiago y Juan otros pescadores, a un pecador, el publicano Mateo que cobraba los impuestos, etcétera, etcétera. A lo largo de la historia de la Iglesia, en la tradición, vamos viendo que Dios se manifiesta en personas sencillas. La Virgen, el Señor, los santos,
se manifiesta a la gente sencilla. Vemos una Virgen de Guadalupe de devoción tan extendida que se manifiesta a un indio, el indio Juan Diego. A una Virgen aparecerse en Francia, en Lourdes, una campesina, Bernadette Soubirous. Vemos allá en Fátima, Portugal, que se le aparece a 3 pequeños pastorcitos, a los pobres. Dios tiene un acto de deferencia, de amor por los pobres, por esta capacidad que tienen del desprendimiento y la sencillez. Es cierto, el pobre vive más del desprendimiento. Yo cuando he salido a misionar me he encontrado la realidad de que muchas veces cuando llego a la casa de una persona más o menos acomodada y nos ofrece algo, a veces ofrece las cosas de mala gana, ofrece lo sencillo, ofrece sin aquella actitud de desprendimiento, no, molestarse lo menos posible. No siempre, hago la salvedad, sino que he visto en algunos casos esa experiencia. Sin embargo, cuando he ido a misionar en otros lugares donde hay tierras más humildes, gente campesina, gente más pobre, me ha tocado andar en Matagalpa, me ha tocado andar en Chontales, aquí mismo en Estelí, en otras partes, he visto corazones generosos, gente que se quitaba el bocado para dárnoslo, gente que tal vez la única gallinita que tenían o la única pieza de pollo nos la daban a nosotros. Ellos comían su arrocito y su frijolito y a nosotros nos daban el pollo. Y casi que lloraba mi corazón porque yo decía, qué barbaridad, ellos se abstienen de comer tal vez lo único, o era la única oportunidad de comerse esta piecita de pollo y no la disfrutaron ellos por dárnosla a nosotros. Un corazón desprendido. Entonces Dios actúa benevolentemente con estas personas que tienen la capacidad un poco mejor dispuesta para abrirse a Dios y confiar en Él. Y confiar en Él. El pobre se encuentra en una situación como el niño. El niño que carece de objetos propios, que carece de conciencia de estos objetos que tiene, que carece de muchas cosas, busca en papá y en mamá su refugio, busca aquel que le provea, busca aquel que le auxilie. Y el niño confía en papá y mamá, porque tiene seguro de que papá y mamá le va a proveer lo que necesite. Pues lo mismo, el pobre que se abre a esta dimensión de gracia, que puede reconocer en Dios la fuente de su bien, de su felicidad, pues le busca con esta filial confianza. Porque ha escuchado de Jesús aquellas palabras donde en el Evangelio de Mateo nos habla de la confianza en la divina providencia, es decir, en el gobierno que Dios tiene de las cosas y el cuidado amoroso que tiene de ellas. Y como Jesús dice, mirad las aves del cielo, no siembran, no cosechan, y aún así tienen que comer, su Padre del cielo las alimenta. Mirad los lirios del campo, no tejen, no hilan, y sin embargo, ni Salomón en su esplendor se viste tan bellamente como uno de estos. ¿No valen acaso ustedes más que un ave del cielo o un lirio que hoy está florido, hermoso y mañana se marchita? ¿No valen acaso más que ellos? Claro que sí. Entonces su Padre también vela por ustedes. Su Padre les cuida amorosamente. Y sigue el Señor hablando y dice, si ustedes siendo malos como padres saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no más el Padre del cielo le dará lo mejor? Se dará a sí mismo el Espíritu Santo y dará todo aquello que nosotros necesitemos. Dios sabe lo que necesitamos. Miren, dice Jesús, ¿qué padre entre ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un huevo le da un escorpión? Ninguno. Pues cuánto más vuestro Padre que esté en el cielo. Entonces, ese Padre amoroso que está en el cielo ve con filial afecto sobre todo a aquellos que le buscan con filial amor, con confianza, con apertura, diciendo, Señor, en ti encuentro la fuente de mis delicias. Señor, en ti encuentro la fuente de mi vida. Esta persona confía y Dios actúa. Pero el que se cierra y se confía de los bienes que tiene, de las capacidades humanas que tiene, de aquellos que son grandes intelectuales o que tienen fuerza física o que por su inteligencia son habilidosos y se confía en esas cosas, no se predisponen de igual manera para confiar en Dios, sino que confían en lo que tienen y en lo que pueden. Y al final experimentan más veces el fracaso en su vida, sin ser este motivo para que Dios les abandone totalmente. Porque al final dice la Escritura, Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores y hace llover sobre buenos y malos. Porque al final Dios nos ama a todos y nos cuida a todos. Solo que aquellos que confían más en Dios, obtienen de Dios más gracias, viven y experimentan más de su vida las delicias del actuar divino, mientras que aquel que no lo hace, pues se pierde
se pierde todas estas experiencias de amor y cuidado paternal de Dios, que es un Padre tierno y amoroso. Confiemos en el Señor. Tomemos esta actitud de abandono, esta actitud de desapego, esta actitud de despojo que hoy debemos tener. Y te estoy hablando a ti porque tú ya tienes muchas cosas. Si me estás viendo por televisión ya es mucho, tienes un televisor en que verme. Si me estás viendo a través de las redes, tienes la manera de entrar al internet, tienes un teléfono, tienes tu comida segura. Todo esto, que no es malo, también es don de Dios y fruto del esfuerzo humano, es bueno. Pero si se pone la confianza y el corazón en estos bienes, es dañino, es muy malo. Entonces debemos liberarnos de estos apegos. Recuerdo yo una vez que leía de San Antonio de Padua, un gran hombre que hacía milagros, Dios había concedido gracia, un gran predicador franciscano, que en la muerte de un hombre rico y avaro, él predicó sobre la verdad de la muerte y sobre la verdad de este hombre avaro, no como a veces hacen en los funerales los padrecitos que le tiran flores al muerto y a veces ni lo conocen. No, predicó la realidad de la muerte y la verdad del final que aguarda a aquellos que en su vida han sido avaros, o ávaros como dicen otros. ¿Y qué decía él? Yo les aseguro que ese hombre no tenía su corazón en Dios, su corazón estaba en las riquezas. Ahí donde está su tesoro, ahí estará su corazón. La gente lo enterró. Y fue luego, dice, con curiosidad, porque ya conocían la capacidad de hacer milagros de este hombre, fue con curiosidad a la casa del rico. Y abrieron una habitación donde el rico guardaba pues sus bienes materiales. Y precisamente ahí encontraron aún caliente el corazón humano, el corazón de este hombre rico que acababan de enterrar. Es decir, cuidado con el apego a los bienes. No le hace bien a nadie, no nos dispone a la confianza en Dios. El versículo 13 continúa. Dios le hace levantar la cabeza y muchos se quedan admirados. Bien y mal, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. El don del Señor permanece con los piadosos y su benevolencia les guiará siempre por buen camino. Vemos ahora que Dios interviene en favor de los pobres, del que se humilla, de aquel que se hace pequeño. De hecho, esto es relatado también por la Santísima Virgen María, cuando llena del Espíritu Santo entona el canto de alabanza al Señor que conocemos como el Magnificat, en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Y dice precisamente que Dios enaltece a los que se humillan, pero humilla a los que se enaltecen, a los soberbios, a los poderosos, los derriba de su trono. Pues Dios es el que actúa en favor del hombre que se confía en Él. ¿Cuántas veces hemos experimentado este auxilio de Dios, este actuar de Dios en favor nuestro? Yo lo puedo decir como testimonio personal. Muchas veces he visto en mi vida el actuar de Dios. No me creo el perfectamente humilde, no. La humildad es una virtud que se va adquiriendo a lo largo de la vida con el ejercicio ¿de qué? Del abandono de las manos de Dios y también de la vivencia y la aceptación libre de las humillaciones, de los ultrajes, del camino del sufrimiento. Bien y mal, y vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. Pareciera algo extraño, bien y mal, la muerte vienen del Señor. Pues lo que quiere decir este texto precisamente es que nos demos cuenta que el gobierno del mundo está en las manos de Dios, quien lo rige con su providencia divina. Y de Él provienen todas las cosas, de Él proviene todo, la vida. Él quita la vida cuando es el momento conveniente. Él permite que los bienes se derramen en la vida de una persona cuando Él así lo estima conveniente. O también los quita cuando ve que ya estas personas se están perdiendo. Aquí encontramos la raíz y la explicación a muchas dificultades. Señor, ¿por qué se murió mi mamá, mi papá? O Señor, ¿por qué quedé desempleado? Señor, ¿por qué una enfermedad? Precisamente porque Dios, que gobierna todas las cosas, que nos dice la Escritura, busca que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta, cambie de conducta y viva. Pues Dios permite a veces que estas acciones o estos acontecimientos, estos sucesos, se permitan en nuestra vida con el fin precisamente de alcanzarnos la salvación.
Y dirán, ¿cómo? Bueno, a través de la experiencia de la enfermedad pueden venir las conversiones de algunas personas que eran soberbias, altaneras, que creían que no necesitaban de nadie. Allí, postrados en una cama, experimentan necesidad y cambian de actitud, se vuelven humildes. Cuando alguien muere de repente, pues también Dios a veces sustrae la vida de una persona en un momento preciso, para que esta persona, en vez de seguir cometiendo pecados y que puedan ser pecados de muerte, pues evitarle la pérdida total en el infierno. Y mejor es enviarle en este estado de vida durante cierto tiempo al purgatorio, que es un acto grande de la misericordia de Dios, que esta persona siga viviendo y se condene eternamente. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos a Dios. Y es difícil, porque dice la misma Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. La forma de ver la realidad por parte de Dios es totalmente distinta a la nuestra. Esto lo tenemos que tener claro. Lo tenemos que tener claro. Hay quien se hace rico a fuerza de trabajar y ahorrar. Y esta es la parte de su recompensa. Fíjense bien, cuando dice, ahora ya puedo descansar y disfrutar de todos mis bienes, no sabe cuánto tiempo pasará hasta que muera y tenga que dejar todo a otros. ¿Se recuerdan que estas palabras ya las hemos escuchado? Precisamente, dicen los exégetas, los biblistas apuntan a que Jesús, cuando nos cuenta la parábola de este hombre que había acumulado todo, que mandó a botar aquellos graneros porque ya tenía demasiado bien y no le alcanzaba, más grande, y después dijo, acuéstate, descansa, tú vienes, hoy mismo morirás por necio. Esas palabras que dijo en la parábola posiblemente se hayan inspiradas en este libro deuterocanónico, en el Eclesiástico. Precisamente esto es lo que pasa. Hay mucha gente que en vez de confiar en Dios y abrirse oportunamente al querer de Dios en sus vidas, buscan cómo hacer de su vida lo que ellos quieran a base de su propio esfuerzo. No está mal esforzarse en la vida. Quiero que esto quede claro. Es imperante para el hombre esforzarse y luchar por ser mejor y tratar de alcanzar la mayor felicidad posible en este mundo, pero que no vaya siendo una felicidad que nazca de algo contrario a la voluntad de Dios, porque al final esta no será felicidad, sino placeres momentáneos que van a devenir en consecuencias terribles para su salvación y también para su vida misma, porque van a haber falsas felicidades, habrán luego vacíos que se sentirán que son incapaces de ser llenados por nada, y empezaremos a caer en actos repetitivos de búsqueda de saciar estos vacíos. Entonces ya una vez en la fiesta, otra vez en la fiesta, 2, 3, 4 veces en la fiesta, seguido, y vamos buscando en ese estar en fiesta el sentir la satisfacción que buscamos y no la encontramos. Entonces hay que tener cuidado. Sí está bien que el hombre trabaje, sí está bien que el hombre logre conseguir algunos bienes, no está mal. El problema está en cuanto el hombre que se esfuerce y se esfuerce sin Dios tiene que pasar por duros trabajos y al final obtiene menos. Pero cuando el hombre se abandona en las manos de Dios y se esfuerza, obtiene más que aquel que se mata toda la vida sin Dios. Obtiene más que se mata siempre, que trabaja siempre, pero que se abandona en las manos del Señor. Un ejemplo claro lo vemos en la vida de San Isidro Labrador. San Isidro trabajaba la tierra. Él hacía pozos, hacía otros trabajitos, pero sobre todo en los últimos años se dedicó a trabajar la tierra. Cuando estaba trabajando la tierra, pues él le trabajaba a un señor feudal. Recuerden que estamos hablando Edad Media. Estaba todavía imperante, pues, la presencia de los señores feudales, las tierras que ellos tenían y la administración de esos bienes. No es como ahora, recuerden que las sociedades han cambiado. Entonces, él le trabajaba a un señor feudal junto con otro grupo de hombres que trabajaban la tierra también para sembrar, para cosechar, dar su parte al señor feudal, quedarse la parte de ellos y pues vender el resto de la cosecha. Sucedía que San Isidro tenía la sana costumbre de ir a misa todos los días y lo hacía en la misa matutina.
Entonces, antes de irse a trabajar, él se iba a misa. Los otros hombres, que también, entre comillas, eran cristianos, porque a Dios todavía para esa época no existía la reforma protestante, todos eran católicos por la gracia de Dios. Entonces, estos hombres que también eran creyentes no hacían lo mismo que él, se esforzaban más en el trabajo, porque decían, hay que trabajar duro para sacar buen dinero, para sacar buen pan. Y empezó a nacerles en el corazón una envidia, porque miraban que ellos trabajaban, se mataban bajo el sol, horas de horas desde muy temprano, y que las primeras horas del día, Isidro andaba en la iglesia. Pero ¿cuál era el susto de ellos? Que siempre al final, cuando tocaba entregar ya lo sembrado, pues Isidro incluso sacaba más que los que trabajaban desde el alba. Y aquellos se quedaban admirados. ¿Y qué pasa aquí? Les nació la envidia. Y fueron a decirle al patrón, mire, señor, este hombre le gusta irse todas las mañanas allá a la iglesia y viene tarde. Viene tarde, aquí no trabaja, todos empezamos de temprano y él siempre viene tarde. Acusándolo, siempre hay gente así, cizañosa dirían algunos. Aquel señor que tenía en alta estima a Isidro porque le conocía, un hombre de buena reputación, pues decidió hacer algo. Miren, ustedes traen juntos estos pedazos de tierra. Yo le voy a dar a Isidro este pedazo. Este pedazo lo va a trabajar él y él me tendrá que entregar cuenta. Si lo que ustedes dicen es verdad, que Isidro pierde el tiempo ahí en la iglesia, que no trabaja como ustedes trabajan, no me va a poder entregar cuentas claras y buenas como las que ustedes me van a entregar. Así que vamos a ver. Y entonces Isidro empezó a trabajar aquellas tierras, pero siempre se iba temprano a misa, le daba primero el lugar a Dios en su vida. Pues un día los trabajadores se dieron cuenta de que Isidro siempre seguía andando en la iglesia y le quisieron hacer ver al señor feudal precisamente la pérdida de tiempo. Y lo invitaron un día al señor feudal, venga, vea, ya todos los demás están trabajando y vaya a ver cómo está Isidro. Isidro no está en el campo, debe andar allá en la iglesia, vaya, asómese. Y se fue el señor feudal a ver a sus trabajadores y ciertamente todos estaban ya trabajando desde hace rato, se les notaba en el cuerpo el sudor, el trabajo que desde muy temprano estaban realizando. Se decide ir el señor feudal, se decide ir a donde le había dado las tierras a Isidro para que las labrara, a ver que si era cierto, pues de que Isidro iba atrasado en el trabajo. Se va el señor feudal y ¿cuál es el susto? Que él, cuando llega, va viendo que la yunta de bueyes estaba siendo dirigida por un ángel, mientras Isidro estaba en misa. Venía un auxilio del cielo en favor de aquel que aún trabajando, esforzándose por ganarse el pan, daba el primer lugar en su vida a Dios y a las cosas de Dios. Como dice el corazón sagrado de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, ocúpate tú de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Y así era, mientras Isidro alababa al Señor y le daba el primer lugar a Dios en su vida, Dios se encargaba de velar por Isidro. Y las tierras de Isidro producían mayor cosecha que las que el esfuerzo del hombre a base de duros trabajos lograba sacar. Esto es lo que pasa entonces. Cuando el hombre se agarra a Dios y confía en Él plenamente, le da su corazón a Dios, Dios muestra su benevolencia y aquellas cosas que le costaría al hombre conseguir con duros trabajos, pues Dios hace que con algún esfuerzo vengan y le ayuden al hombre a realizarse y a sentirse vivo y feliz. Es decir, no es que Dios le quita al hombre todos los trabajos o la responsabilidad en su vida, no. Dios no hace eso. Si hiciera eso, Dios fuera un mal pedagogo, fuera un mal padre, porque estaría mal enseñando a sus hijos. Dios siempre nos invita a poner de nuestra parte. Pero cuando nos abrimos a su gracia, Él nos auxilia de manera especial y comprobamos la huella divina del amor de Dios en medio de nuestra historia, actuando de manera diversa en favor de nosotros. Es lo maravilloso. Entonces, esta es la recomendación que hace el eclesiástico. Dice el versículo 20, sigue con tu quehacer y dedícate a él, y en tu tarea envejece. No admires las obras del pecador, confía en el Señor y sé constante en tu esfuerzo, porque es cosa fácil para el Señor enriquecer al pobre en un instante. Palabras claves que aquí también nos dice. Vivir y conformarnos con lo que Dios nos ha dado.
La envidia que tanto daña el corazón del hombre, que tanto mal le hace al hombre, tenemos que desterrarla de nuestro interior. Hay gente que vive envidiando cómo están los demás. Mire, a lo mejor Dios les podrá dar un vehículo, a vos y a tu vecino. ¿Querés el vehículo de tu vecino? Porque si el tuyo es marca Toyota, el otro es marca Mercedes-Benz, yo quiero el Mercedes-Benz. Hombre, si tenés con qué moverte, con eso basta. ¿Para qué querés tener lujos? No es el lujo lo que te va a dar la felicidad. No es el lujo. Las cosas tenemos que darle la vista, tenemos que verlas a como realmente son. Son instrumentos, medios para ser usados con un fin mayor. Ellos no son el fin. Son herramientas que nos permiten hacer más llevadera la vida, pero no son el fin de nuestra vida. Por tanto, el vehículo que yo tengo me sirve para moverme, con eso basta y sobra. ¿Qué voy a andar yo buscando ahí un vehículo de lujo? No. En mi caso, yo necesito un vehículo, pero Dios no me lo ha dado, no lo tengo. Pues bendito Dios, me sigo moviendo como Dios me lo permite. Con mis dos piernas yo camino de arriba para abajo. Si me toca andar en bus o en el urbano, pues ahí vamos. Si me toca andar en taxi, pues ahí vamos. En lo que me toque, me prestan un caballo, yo me monto en el caballo. Feliz, feliz, porque son herramientas. No son el fin. El fin es hacer la voluntad de Dios, alcanzar la felicidad verdadera. Entonces, muchas personas viven en este sentido envidiando a los demás, lo que los demás tienen. Especialmente envidian a los malvados. Miren este pensamiento que es tan real. Ay, Señor, si yo voy a misa, yo rezo, yo no le hago el mal a nadie y todo me sale mal. Yo nunca logro lo que quiero. Pero la fulana, que es una mujerzuela, que anda ahí con un montón de hombres, que solo pasa de vaga, nunca misa, esa tiene reales, esa pasa en el salón, esa tiene buen teléfono, esa tiene buena ropa. El fulano, que es mujeriego, que vende droga, que es asesino, ese le va bien, tiene una gran mansión, carro de lujo. Y empezamos a ver a los pecadores con envidia. Empezamos a verles como que ellos tienen lo mejor y la mayor felicidad. Tonta forma de ver las cosas. Ellos podrán tener esos bienes y ellos lo ven esos bienes como un fin, no como un medio, y se complacen en ellos. Y vemos la egolatría y la vanidad. Luego están publicando en el Facebook ahí las fotos de perfil donde manifiestan los selfies, que tienen el gran carro, que tienen la gran mansión, y se sienten felices y complacidos en eso y que la gente los admire. Ahí tienen su recompensa. Nuestra recompensa no está en este mundo. El cristiano debe saber, y se supone que sabe, que nuestra recompensa está en los cielos, que simplemente en esta vida vivimos un tiempo de gracia en que podemos experimentar a Dios de una manera distinta de cómo lo experimentaremos luego en el paraíso. Que este es solo un tiempo de prueba, un tiempo de gracia, donde podemos experimentar el consuelo divino, donde podemos experimentar la misericordia de Dios. Por tanto, no debemos apegar nuestro corazón a los bienes. Entonces, ¿de qué te sirve envidiar al malvado que tiene muchos reales? Aquel que hizo fortuna, millones, por andar de narcotraficante. ¿Vas a ser vos más feliz por tener la fortuna de él? Ese hombre no duerme tranquilo en las noches. No duerme tranquilo, tiene que contratar guardaespaldas que lo estén ahí protegiendo, porque saben que en cualquier momento lo llegan a matar. Contrata sicarios para quitarle la vida a sus enemigos, a sus traicioneros, también. Entonces, ¿esa es una vida feliz? No. Entonces, ¿vale la pena tener esa cantidad de bienes a costa del sacrificio de tu dignidad, de tu sueño, de tu descanso, de tu vida feliz? Yo no lo creo. Entonces, son cositas que tenemos que analizar. No envidiemos al malvado. El versículo 22 nos dice: la bendición del Señor es la recompensa del piadoso, y en un momento hace florecer su bendición. Esto es importante verlo. La bendición de Dios es la recompensa del piadoso. Yo les aseguro que esta gente que tiene todo, que se cree que es feliz y todo, se pierden la oportunidad de vivir las bendiciones de Dios, porque ellos lo que tienen lo han alcanzado por su propio esfuerzo. Pero tú, cuando no tienes nada y de repente te llega algo que tú necesitabas, sientes la alegría de poder haber recibido eso y decir: bendito sea Dios, bendecís al Señor por aquello. Yo les aseguro que más de alguno lo ha experimentado cuando Dios ha actuado en nuestro favor, en un momento de necesidad. ¿Cuántos milagros han sucedido cuando una persona está enferma y estaba a punto de morir y Dios la ha rescatado, le devuelve la vida? Y fue fruto de oración, de rezos, de sacrificios. Cuando estaba pasando en un momento de crisis o necesidad,
psicológica, caíste en una depresión, te sentías morir y vino Dios a través de alguien, te rescató de esas tinieblas. O alguien que te ayudó en una crisis económica donde sentías que no tenías ni para pagar lo que había sacado fiado en la venta la semana pasada. Y de repente ves que alguien llega y te echa la mano, te sentís agradecido con Dios. Y Dios no deja que mueras, que perezcas en tu necesidad. Él siempre viene en auxilio. Él siempre viene en tu auxilio. Dios permite ver hasta dónde nosotros nos esforzamos. Ve el hombre con ese esfuerzo hasta dónde es capaz de llegar. Y comprueba también el hombre que es un ser necesitado. El ser humano es un ser siempre necesitado. Necesitamos de Dios, necesitamos amor, necesitamos del otro. Es una realidad de necesidad. El hombre es un ser carente de muchas cosas, que solo van a encontrar satisfacción en Dios, o que las van encontrando a medias en los bienes creados y en los seres creados, pero que tienen su plena satisfacción y realización solo en Dios. Por tanto, el justo va a encontrar la bendición de Dios siempre. Siempre que la busque, siempre que la necesite, la va a encontrar. Pero debe perseverar en esta vida de justicia, en esta vida de piedad, donde el primer lugar lo tenga Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Dios debe ser el centro de nuestra historia. A Él debemos acudir con filial confianza. Papá, en ti confío, en ti espero, tú eres mi esperanza. Qué hermoso este cántico que se eleva a Dios en medio de la aflicción. Cómo encuentra respuesta del Señor. Leamos los salmos. En los salmos se recogen las experiencias de David, de Salomón en medio de las aflicciones. Y cómo los salmos, aunque comienzan con lamentaciones, al final estallan en gritos de júbilo. Bendice alma mía al Señor, porque el Señor no te abandonó en la aflicción. Te rescató de las garras del mastín, te rescató de las fauces del león. Siempre Dios acude en ayuda del afligido, del pobre, del que confía. Porque, como les dije, el pobre es el que no tiene apego a nada y confía en Dios. Aunque tenga miles de bienes materiales, aunque sean reyes del mundo, pero si tienen el corazón desapegado de los bienes, son pobres ante Dios. Y Dios también escuchará sus ruegos. Versículo 23. No digas, ¿qué necesito? ¿O qué bienes podría conseguir todavía? No digas, ya tengo bastante. ¿Qué mal puede sucederme ahora? Día de bienes, olvido de males. Día de males, olvido de bienes. Qué verdad tan profunda la que nos está diciendo el texto. Cuando el hombre anda bien, cuando el hombre tiene lo que según él necesita, se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Se olvida de las cosas que pueden pasarle. Se siente satisfecho, se siente seguro. Yo ya tengo mi casa. Sí, ¿y si viene un terremoto y te la bota? ¿Y si te asaltan y te roban todo? ¿Y si te embargan la casa? ¿Y si ocurre un incendio? Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en esas falsas seguridades, de las cuales habla Eclesiástico 5, si nos acostumbramos a vivir en esas falsas seguridades, pues estamos derrotados. Porque las cosas en este mundo son efímeras, son pasajeras, son secundarias, son temporales. La Escritura misma dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará nunca. Todas las cosas son mutables, cambian. Entonces yo no puedo apegarme en mi corazón a las cosas que son mutables. No puedo apegarme en mi corazón a aquellas cosas que son transigentes. Transigentes hoy están, mañana no están. Así pudieron ser hoy o podrán no ser mañana. No puedo yo apegarme en mi corazón a esos bienes que no son eternos. Sería como lo que dice la parábola de la casa fijada en la arena. La arena representaría precisamente esa falsa confianza que nosotros ponemos en los bienes materiales, en las seguridades personales. No debemos hacerlo porque va a venir el tiempo del temporal, de la desgracia, de la tormenta, va a venir. No hay persona que en esta vida no se vaya a enfermar, no vaya a envejecer o no vaya a morir.
Y va a tener que sufrir distintas calamidades y desgracias, por muy rico que sea. Entonces, si ponemos nuestros bienes, nuestro corazón en estos bienes, sería tan tonto como edificar la casa sobre arena. No va a resistir la tormenta, el tiempo de la tempestad. Pero si nuestro corazón lo ponemos en Dios y confiamos en Él, esa confianza será como esa roca firme sobre la cual se construye, se edifica esa casa. Vendrá la tormenta, vendrá el viento huracanado, vendrán las desgracias, pasarán las desgracias. Tienen que acontecer como en la vida de todos, pero no van a botar la casa. Esa es la diferencia. Entonces, cuando el hombre está bien, nos recuerda la Biblia, cuando el hombre está bien se olvida de Dios, se olvida de que le pueden venir males, se olvida del mañana. Sí, no tenemos que vivir en el mañana, pero tenemos que darnos cuenta que como somos seres insertados en el tiempo, en esta línea temporal, en esta historia que va deviniendo, entonces hay un mañana que va a acontecer. Y ese mañana para nosotros es totalmente desconocido. Aunque usted planee su vida o su futuro, usted puede decir, mañana voy a ir a tal cosa, mañana voy a ir a tal lado. Y si ocurre una eventualidad, ya los planes cambian. Usted no es dueño del mañana. Entonces debe prepararse para el mañana. ¿Y qué lo invita a esto? A vivir en humildad. El que vive en humildad dice, Señor, yo no sé qué viene mañana, pero tú tienes preparado para mí algo con lo que me quieres sorprender. Yo no sé si va a ser una enfermedad, yo no sé si va a ser una buena noticia, yo no sé si va a ser una tragedia, pero tú me quieres sorprender mañana con algo que tú tienes preparado. Yo desde ya, Señor, lo acepto, te bendigo, te alabo y te doy gracias por eso. Qué hermoso poder tener un corazón así, humilde, sencillo y entregado. Eso nos permite a nosotros poder recibir lo que Dios nos quiere enviar con una actitud abierta y confiada en Él. Porque sabemos que lo que Dios nos va a enviar nunca va a ser para nuestro mal. Y que incluso de aquellas cosas que nosotros vemos como males, Dios saca bienes mayores. Esa es la confianza. Señor, yo no entiendo, siempre le digo a la gente. Díganlo así, Señor, yo no entiendo, no comprendo lo que me sucede, pero acepto tu voluntad, me resigno a ella, la amo, la abrazo y quiero vivir de ella. Y esa actitud te dispone para que el Padre fije su mirada en ti y te recompense. Toda tribulación va a pasar. Dice un dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La tormenta pasa. Dentro de pocas horas anochece, en otras cuantas horas más amanece. La noche no es eterna, ni el día tampoco. Van sucediéndose las horas, van sucediéndose los acontecimientos. Pero tenemos que estar firmes en el Señor, edificar nuestra casa en Él y confiar en Él que no nos va a abandonar. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú necesitas? ¿Tú crees que Dios no conoce que estás desempleado? ¿Tú crees que Dios no sabe que tenés 2, 3 hijos que alimentar y que solo hay pan para la cena de hoy? Dios lo sabe y no te abandona. Pero deja de confiar en ti mismo. Tú no vas a resolverte la vida. Dame las gracias que necesito para salir adelante. Llora si es posible. Llora de dolor, pero dile, Señor, mis lágrimas, aunque son de dolor, también confiesan que confío en ti. Por eso las derramo ante ti. Porque sé que tú eres un Padre que me escuchas, que me amas, que me entiendes, que me auxilias y nunca me abandonarás. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, dice el profeta Isaías, yo nunca te abandonaría, oráculo del Señor. Es decir, podemos experimentar el abandono incluso de aquellas personas de las cuales nosotros creemos que deberíamos experimentar más amor, más ayuda. Podemos vivir ese abandono. Sin embargo, de Dios jamás experimentaríamos dicho abandono si aprendemos a confiar en Él. Porque nos daríamos aún en medio de aquellos tiempos adversos, aún en medio de aquellas desavenencias, la mano amorosa de Dios nos sostiene, así como sostuvo a su Hijo en la cruz. Jesús sufrió la agonía espiritual en Getsemaní, vivió la pasión espiritual ahí, su carne no lo resistió, no lo resistía, sudó sangre. Padre, aparta de mí este cáliz, no lo aguantaba, pero su espíritu clamó y dijo, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y abrazó la voluntad del Padre y confió en el Padre y pudo vivir aquella pasión corpórea. Pudo sufrir todo aquello con amor, porque sabía que el Padre tenía un propósito con ello y que nunca lo abandonaría.
Y aún en la cruz, con aquellas palabras, Elohim, Elohim, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos que no son palabras de reclamos, el Salmo 22, el Salmo de confianza. Los invito a leerlo y se darán cuenta que al final termina diciendo: Señor, confío en ti, te alabo en medio de estas dificultades y acepto tu voluntad, porque al final Dios va a engrandecer a este que ha sido humillado. Lo vemos, y Dios actúa en favor de Jesús. Dice también la Escritura, los últimos versículos de este pasaje: es fácil para el Señor el día de la muerte pagar a cada uno según su conducta. El mal de un momento hace olvidar el gozo, pero cuando el hombre se acerca al fin, se descubren sus obras. Antes de la muerte no felicites a nadie, porque solo en su final se conoce al hombre. ¿Cuántas personas en el momento de la muerte están sufriendo por los bienes? Ay, ¿a quién le voy a dejar mi carro? Ay, ¿quién va a venirse a vivir a esta casa? Hasta en el último instante y todavía están apegados a los bienes. Qué terrible la condición de una persona que vive así. Nada trajiste al mundo, naciste desnudo del vientre de tu madre. De ahí te sacaron desnudo, sin ni siquiera una hoja que te iba a cubrir tu desnudez. Y cuando tú vuelvas a la tierra, por lo menos con lo que te van a cubrir vas a llevar puesto. Nada más. Pero no te vas a llevar carro, no te vas a llevar casa, no te vas a llevar nada. Entonces, ¿para qué vas a pegar tus bienes a cosas? Tu corazón a los bienes que vas a dejar en esta tierra. Apégalo a Dios, que Dios está presente en esta tierra, en esta vida y en la otra. Él es eterno. Esto es lo que nos está llamando hoy la Escritura, a confiar en Él y no a confiar en los bienes materiales. Yo le digo a la gente, repitamos todos los días como una ejaculatoria de amor ante Jesús: Jesús, en ti confío. Esa frase que le decimos cuando rezamos la coronilla de la misericordia: Jesús, en ti confío. Esa frase del corazón amoroso de Jesús que se dejó abrir por nosotros los hombres, donde emanó la fuente de gracia y misericordia para el mundo entero: Jesús, en ti confío. Yo le he vuelto mi frase de vida, mi ejaculatoria de vida, mi programa de vida, la confianza en Dios. Jesús, en ti confío. Yo he pasado mis calamidades y mis pruebas. Sin embargo, siempre digo: Jesús, en ti confío. Señor, mi confianza está puesta en ti, en estos problemas, en esta dificultad, en esta pobreza o en estas alegrías, en este momento de júbilo, en este momento de bien. También en ti confío. Tú todo lo permites para bien de aquellos a quienes tú amas, Señor. Bueno, hermanos, los invito a esta experiencia de confianza en Dios. Abandónense en las manos de Papá Dios, de Mamá María, como un niño se abandona en las manos de sus padres. Confíen con filialidad, confíen con amor y vayan corriendo cada vez que algo les pasa. Corran a los brazos de Abba Papá, corran a los brazos de Mamá María, encuentren a Jesús en el sagrario y disfrutarán de los consuelos divinos que vienen en auxilio de aquellos que han puesto su confianza en el Señor.